Bien, buenas noches. Otra vez, otro encuentro en este ciclo de Red de Bienestar. Hoy el encuentro va a ser con una especialidad que es, si bien es poco difundida, es muy utilizada y muy apreciada en estos tiempos. Vamos a estar con Romina Castro, una coach ontológico. Ella nos va a decir de qué se trata todo esto, cuál es el camino del coaching y la neurociencia. Vamos a esperar, como siempre, que se conecte, que nos esté, que ingrese a nuestro vivo para poder invitarla a participar y poder dialogar con ella en este ciclo. Este proceso, como ya lo hemos visto, demora unos minutos, muy pocos minutos, unos segundos, así que ya vamos a estar invitándola a participar de esta charla y de este encuentro que nos va a clarificar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra mente, con nuestras decisiones, con nuestro intento de cambio. A ver, no tenemos espectadores para invitar aún. Romina, si me está viendo, buscará por ahí el enlace, si es que no me aparece a mí, el enlace para pedir la invitación. Vamos a ver si ahora, acá la tenemos a Romina. Perfecto, acá la vamos a agregar. Ya la estamos agregando. Y ahora, como por arte de magia, seguramente va a aparecer. Ahí está, ¿ha visto? Como por arte de magia aparece en la imagen. Buenas tardes, Acá Romina, o buenas estamos. noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo el día. Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Te voy a contar, estoy acá, si podés ver, ahí atrás tengo una pintura, ¿la podés ver? Sí, ¿Se puede ver? Una sí pintura se que ve. es de un artista local, que ya no está con nosotros, ya no está en este mundo, lamentablemente, pero a quien apreciamos mucho y que se llamaba Héctor de Santi, el pibe, lo conocíamos acá y ha dejado una obra muy importante y bueno, una la tenemos acá en este espacio comunal, eh, como recuerdo de su obra. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Todo bien? bien, muy bien. Ahí estaba mirando la imagen y se ve que hay una persona parada en la puerta. Me hizo, me hizo acordar, Totalmente. bueno, yo soy de Rufino y en Rufino vos pasabas por el barrio y siempre había alguien en la puerta que estaba mirando, que estaba ahí parado, como una imagen muy simbólica. Sí, sí, es una casa muy antigua, es una pintura de una casa que aún todavía hay alguna, creo que hay intentos de restaurarla o algo, de una de las casas más antiguas del pueblo. Nuestro pueblo tiene como fecha de fundación es 1874 como año de fundación, o sea que tiene su historia. Y esa casa está pintada, indudablemente en el momento que tuvo la imagen la recordó con alguien, con una mujer parada en la puerta de la casa, ¿no? ¿Quién será esa persona? Ahora hay que investigar. Pero bueno, hermoso, hermoso. Hermosa imagen. Hermoso. Estamos en esto y te tengo que decir y decirle a las personas que nos están mirando y que van a mirar este video después, que sos la primer profesional que convocamos en este ciclo de parte de la comuna, que no sos canducha, como nos dicen a nosotros acá en Bustinza, no sos bustincera. Pero bueno, ¿Es esto verdad? tiene algo un motivo que es, bueno, esta relación que hemos hecho, que en realidad uno va más allá de lo personal, porque no nos conocemos personalmente, o sea, no hemos estado en presencia física, sino que nos hemos conocido, nos hemos
siempre relacionado por las redes, por teléfono, pero sobre todo por tu trabajo. Yo seguí mucho tu trabajo, entonces me pareció que era un momento lindo para poder tener unos encuentros y que les puedas brindar lo que haces a nuestra comunidad y a la gente que nos mira. Genial. Bueno, te escuchaba y muchas veces en este tipo de charlas, encuentros o en lo que sean, es como habitual la predisposición a escuchar lo que el otro tiene para decirnos, en este caso escucharme quizás a mí. Y yo siempre digo que esa escucha de todas las personas que estén acá o todas las personas que nos escuchen después puede ser una construcción en conversación. Y no necesariamente tenemos que estar presentes para poder conversar. Por ejemplo, ahora, en este tiempo que nosotros estemos conversando y construyendo juntos, invito a todas las personas también que nos están escuchando a que hagan de cuenta que estamos todos reunidos en un gran conversatorio y que cada cosa que digamos, que escuchen o les haga sentido, la compartan si es que están con alguien y se pregunten sobre qué es eso que habrá querido decir. Pero si también no tenés a nadie en ese lugar, que prestes atención a qué conversaciones dispara lo que nosotros conversemos en este momento. Ese es el ejercicio que invito a todos a que lo hagan. ¿Qué conversaciones empiezo a tener cuando escucho esta conversación de Carlos y Romy en este tema del cambio y con lo que fluya en la conversación? Así que somos todos protagonistas hoy. Buenísimo, me encanta esa figura. Todos y todas y todos y todas las que lo vean después o lo que lo vean después, porque yo, por la experiencia y por las estadísticas que tenemos, lógicamente son muchos más las personas que lo ven después grabado que las que están en vivo, lógicamente, porque después se toman su tiempo y porque cada uno tiene sus tiempos y por suerte la tecnología queda y tienen la oportunidad de verlo. Pero te quiero iniciar con una pregunta, o mejor dicho, con dos preguntas juntas. A ver, vos contéstamela en el orden que quieras. Primero, esto del coaching, el coaching ontológico, que parece que fuese una actividad de la contemporaneidad, de muy nueva, pero yo que he tenido la oportunidad de charlar con gente que hace esto, con personas profesionales que hacen esto, lo comparo con muchas de los entrenadores que yo tenía cuando era joven, cuando era chico, y digo, estos tipos me estaban haciendo coaching cuando hablaban conmigo. Te estaban coachando. Entonces digo, claro, si bien la profesión puede ser nueva, digamos que contemporánea, las metodologías se van afinando y se van academizando y se van poniendo en contexto y se van haciendo eficientes. Pero bueno, lo que yo te quería preguntar es esto: ¿qué es el coaching? ¿Qué es el coaching ontológico? Si me lo podés describir. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo fue que agarraste este camino? ¿Cómo fue esa decisión de la que tanto se habla, de las decisiones y los cambios? ¿En qué momento, una vocación de chica o en algún momento específico que te hizo agarrar este camino? Vos contestámela como quieras. Genial, el orden no altera el producto, dicen. Cada vez que me preguntan qué es el coaching, pienso un segundo, pero después digo, escuchándote a vos diciendo que tuviste entrenadores que hacían esos con vos y que vos decís, che, pero entonces a mí me estaban coacheando, ¿qué es lo que hacían esas personas? Y el coaching lo que hace es acompañarte a observarte en que pienses cómo pensás. El coaching es una disciplina que tiene una base muy filosófica del pensamiento, de pensar como pensamos, de construir conceptos, de construir el lenguaje propio. Entonces el coaching se basa mucho en la construcción del lenguaje y cómo ese lenguaje nos construye y constituye a nosotros como seres humanos. El coaching también podemos decir que te acompaña a derribar creencias si es que esas creencias no te están permitiendo alcanzar lo que deseas. Y todas son palabras. Existe un lenguaje que al ser
expresado por quien lo habla, genera una imagen, genera una vivencia, genera una emoción, y que esa emoción lo impulsa a un movimiento. Entonces ahí aparece otra parte muy importante del coaching, que se basa en el pensamiento, en las emociones y en el cuerpo como el comportamiento, como la acción. Y todo eso conforma una estructura de coherencia en el lenguaje. También podemos decir que el coaching ayuda a las personas a preguntarse por sí mismas, cosa que muchas veces no hacemos, porque suponemos que somos de una determinada manera y que a lo largo del tiempo no podemos cambiar y elegir ser de otra. Ahí aparece la típica frase yo soy así, y por el hecho de ser así hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Entonces, ¿cómo es que sos así? ¿Por qué crees que sos así? Y todo eso es lenguaje. Los seres humanos estamos constituidos y construidos a través del lenguaje. Distinguimos, diferenciamos y elegimos cosas que podemos distinguir. Y solo no podemos hacer cargo de aquello que distinguimos. Lo que no vemos no existe, no está. De esa manera te puedo más o menos naturalizar conceptos de coaching. A mí me gusta más poder contarte qué hace el coaching, y el coaching hace esto. Una de las herramientas más poderosas que tiene el coaching es poder reinterpretar el pasado para tomar la herramienta que te ayuda a construir desde el presente el futuro que querés. ¿Te gustó? Te estoy escuchando, sí. Lo estoy escuchando y lo vamos a repasar y lo vamos a anotar. Bien. Por suerte queda Yo grabado. sí, veo, y estuve mirando el currículum que me mandaste. Sería imposible que yo pueda decir todos los lugares donde trabajaste, se nos iría la hora acá, pero sí he visto que que has estado en el fútbol femenino de Central, disertando en Newell, trabajando en GER, en el hockey, trabajando en tiro federal, en el fútbol, o sea, en diversos lugares, con diversos deportes, en Río Negro, donde tengo amigos, en el Club Río Ahí Negro, empecé, y después, ahí empezaste, y después con con muchas Huguito, capacitaciones. ¿Con quién? Con Hugo. con Con Hugo. Hugo. Y probablemente nos esté mirando Hugo. Y así que mucho, por eso te preguntaba, lo otro, que si está ahí presente en tu cabeza, de cómo fue que llegaste a todo esto y cómo fue que decidiste, en qué momento decidiste que ese era el camino. Digo, todos en algún momento nos hace ruido algo y nos gusta algo, y a veces de chico y otras veces no. Y otras veces cambiamos y nos gustaba algo que no nos gusta y nos gusta otra cosa. Ahí vos lo tenés presente en qué momento fue. Sí, todo el tiempo. Eh, Todo el tiempo, porque llego al coaching o el coaching llega a mí, no sé quién se encontró primero con quién, pero era en esto, en esta búsqueda de ser. ¿Y por qué digo eso? Me encontré en una etapa en mi vida en la que yo creía, porque había crecido en esa creencia de que eras alguien si tenías un título. Entonces, terminás la secundaria y bueno, decís, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y antes había ciertas carreras que eran como las más importantes. Tenías al médico, al abogado, al analista, arquitecto, etc. Y yo se ve que venía con eso de que para ser alguien necesitaba tener un título. Por deseo natural yo quería estudiar Bellas Artes, no lo hice, porque el concepto era, no, ¿cómo vas a estudiar Bellas Artes? Eso es de hippie, te va a cagar de hambre. Y son cosas que escuchamos todo el tiempo. Entonces dije, bueno, no estudio eso. Y empecé a elegir una carrera, y en ese elegir carreras me encontraba que no las terminaba. Solo terminé una que es analista de sistema, que me encanta y hoy lo uso un montón con esto, lo pude incluir al coaching. Pero después de eso no ejercí de analista de sistema. Tenía el título, ok, soy analista de sistema. Muchas veces te preguntan, bueno, ¿y vos qué haces? Y lo primero que ponemos es el título. Entonces ya en ese momento podía decir, soy analista de sistema. Pero no hacía nada de eso, no tenía que ver con mi naturalidad, mi elección, mi pasión o lo que sea. Y estuve 2 o 3 años
en intentos de otras carreras. Hice administración de empresa, quise hacer la ingeniería, hice cosas. Claramente no funcionaban, no me funcionaban a mí. Entonces ahí dije, bueno, hice un listado, que esto también yo lo cuento mucho porque me pareció muy importante y útil, de las cosas que yo consideraba que eran buenas mías, las cosas que sabía hacer con naturalidad, las cosas que me gustaban y las cosas en las cuales los demás me reconocían. Los lugares que ocupaba, yo desde chica siempre tuve como un lugar de liderazgo, siempre era la que movía, la que estaba, la que seguían, media quilombera, pero bien, en el buen sentido. Pero siempre tenía eso, los equipos que jugué me elegían de capitana, etcétera, etcétera. Entonces agarré todo eso y lo puse en el maestro mundial Google y ahí empezó a salir, claro, dame la respuesta, la solución a mi vida, le dije a Google. Y ahí empezó a salir diferentes psicología, apareció el coaching, que en esa época estaba muy como liderazgo, coaching empresarial, etcétera, etcétera. Entonces ahí empecé a mirar el coaching. Y cuando vi el contenido del coaching, y a mí de chica siempre me gustó la filosofía, dije, ok, es esto. Pero después demoré un tiempo porque, ok, ya sabía lo que quería, pero dar el paso a tomarlo es otro tema. Y un Ay, te nos congelaste. Te congelaste. No sé si te cortó la señal. ¿Se cortó? Hola, Eh, acá estoy. ahora sí, ahora volvió. Ahí va. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bien. Ese día me gano el sorteo a este curso, a esta charla de coaching. Ese mismo día yo viajaba a Rufino y no viajé a Rufino. Fui a esa charla. En esa charla me encontré que era eso lo que yo sentía. Y desde ahí supe que era eso y desde ese momento no paré. Eso fue en el 2015. ¿Cuánto costó encontrar? Digo, ¿Sí? ¿cuántos procesos? Y ahí entonces te podemos enlazar esto y preguntarte esto. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta cambiar esto que vos decís, esta cabeza de que tengo que tener un título y busco y voy por el camino de que me indican que tengo que ir los preconceptos sociales? Sí, la Digo, ¿por qué nos familia, lo que cuesta? sea. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Ahí es donde, eh, además del coaching como una herramienta de exploración y de autoconocimiento, este año que pasó me metí en las neurociencias porque yo sentí que necesitaba ver un poco más adentro. Bueno, tenemos pensamientos, reflexiones, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo conecta? Entonces, nos cuesta tanto cambiar porque cambiar duele. Y, y ahí es donde aparece esto de saquémosle lo lindo y lo colorido al cambio, porque cambiar duele. Cambiar implica un uso, eh, un uso mayor de energía del que yo tengo. ¿Por qué te digo esto? Si vos ya estás acostumbrado a hacer las cosas como las haces, o en el caso mío, si el pensamiento era, para ser alguien tenés que tener un título, yo ya sabía que ese camino iba por ahí. Entonces ese era el camino más cómodo, el conocido, pero no llegaba a mi resultado. El camino más difícil, el que me generaba mucha más energía, era darme cuenta que quizás ser alguien por un título no era lo que yo quería, pero también plantarme desde un lugar en el que lo que el mundo dice o lo que el mundo quiere no es lo que yo quiero, era doloroso porque tenés que plantarte de otra manera, tenés que ser distinto, tenés que ser diferente y tenés que elegir por vos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque cambiar es incómodo, cambiar duele, el cerebro de por sí no quiere gastar energía, lo que hace constantemente es reservar energía, no quiere moverse, no quiere cosas nuevas. Es como que dice Stanislao Barrach, dice que el cerebro es como Homero Simpson, está en el sillón ahí diciendo, no, así estamos bien, no molesten, no jodan. Y cambiar es moverte. El cambio es movimiento. Y cuando uno se mueve, se modifican muchas estructuras.
se modifican conexiones neuronales, se rompen pensamientos, se construyen otros, y es un desgaste. A nivel energía es desgaste. Requiere atención, requiere elección y requiere constancia en esa acción para lograr ese cambio. Entonces, si yo te digo todo esto, me decís, no, es un montón. Como que el mensaje de acá te dice, no, es un montón. Mejor quedémonos así, no pasa nada. Si así sobrevivimos, en mi caso, 32 años, ¿para qué ahora va a querer moverte? Entonces, nos cuesta cambiar porque cambiar duele. Es un esfuerzo y nos saca de la zona de confort. Y ahí aparece el riesgo. Ujú. Un riesgo que muchos no quieren o no queremos tomar. Porque por lo que estás contando y por lo que vemos, el cambio es posible. Siempre es posible cambiar. Ahora, ¿cómo identificamos? A ver, yo imagino que todo cambio no es necesario, o sea, o que hay cosas que en su momento a uno lo hacen feliz, que no desea cambiar, y hay otras cosas que van en conjunto con eso que no están bien. Digo, ¿cómo reconocemos cuáles cosas hay que cambiar? Si la podemos reconocer interiormente o hay que hacer un ejercicio de reconocernos, qué cosas tenemos que cambiar y qué es tan buena que sigan como están. Ahí aparece, ahí vamos a meter el faro del coaching. Esa respuesta la tiene cada uno de nosotros. O sea, cuando intentamos o nos paramos a esperar respuestas desde afuera que nos solucionen inquietudes o conflictos internos, nos perdemos un montón de información que tiene que ver con la información que nos da la autoobservación. ¿Cómo sé que tengo que cambiar? Escuchándome, observando mis comportamientos y mis resultados. Y yo siempre digo que lo que balancea y lo que te lleva a elegir algo es que puedas saber qué es bienestar para vos. Que puedas identificar qué es estar bien para vos. Y eso se logra con una escucha activa, con una escucha presente de la percepción que tenemos cada uno de nosotros mismos. Emocional, corporal. La incomodidad se percibe en el cuerpo. Todas las emociones y los pensamientos se conectan con el cuerpo y te dan señales y mensajes. Lo que pasa es que nos olvidamos de escuchar al cuerpo. Y nos hicimos tan mentales y tan lógicos que pretendemos obtener respuestas distintas pensando siempre lo mismo. Y ahí es como el ratoncito, ¿viste? Que da vuelta en el mismo lugar. Esto a veces de las señales sintomáticas, de los síntomas corporales, de malestares, de enfermedades, que siempre buscamos una respuesta lógica y farmacológica a la solución de eso. Y a veces está muy ligado a la manera en que estamos viviendo y a eso que hacemos permanentemente y que nos genera o una angustia o nos genera incomodidad o nos genera inconformidad. Digo, Tal cual. Ahí se manifiesta y ahí podemos reconocer algunas cosas que hay que cambiar. Es por ahí es lo que está diciendo. Es por ahí, pero dijiste algo que es clave. No es a la manera que estás viviendo, sino a la manera que te estás contando lo que está sucediendo. Y ahí aparece el lenguaje, Bien. el relato y el discurso que tenemos nosotros constantemente. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué me estoy contando yo de lo que sucede? Porque lo que sucede no es así. Ejemplo, pandemia, crisis y un montón de gente lo vio como una oportunidad. ¿Cuál fue el suceso? Pandemia, COVID, llamémoslo como le llamemos. Eso es algo que sucedió a todos, eso es como un dato. Pero cada una de las personas distintas alrededor del mundo tuvo una lectura distinta de lo que sucedió y en base a eso le pasó lo que pasó, sintió lo que sintió, tomó las decisiones que tomó y construyó su realidad. Entonces, lo que estás viviendo y estás sintiendo tiene que ver con la forma que tenés de ver lo que sucede y con el cuentito que te contás de eso.
Ujú. O sea que la realidad es tal como nosotros nos las contamos a nosotros mismos. Algo Exactamente. así. Exactamente. Y si no te gusta cómo te sentís con eso que ves, si no te gusta lo que estás haciendo en base a lo que ves, volvé a mirar y contalo de otra manera. Ahí está el poder de la reinterpretación de los eventos. La clave está en tener muchas vistas sobre un punto y no solo un punto de vista. Y eso es el movimiento de tu observación de las cosas que suceden. Si no te gusta lo que te estás viendo, es porque la manera en que te lo estás contando te hace sentir de esa forma. Entonces, volvé a mirar desde otro lugar, volvé a mirar, correte, mové, hasta que aparezca una observación que te ayude a hacer lo que querés, a sentirte como te querés sentir, a tomar las decisiones que para vos son importantes. Interesante, interesante poder hacer ese ejercicio, ¿verdad? Interesante poder ver las cosas desde distintos lugares, con distintas interpretaciones, desde mejor dicho, desde un mismo lugar, desde uno, pero con distintas interpretaciones y contarnos las cosas de distinta manera, incluso buscando distintas resoluciones al problema. Claro, Eh, es que distintas interpretaciones te llevan a distintas acciones. Entonces, no te creas ni siquiera tu propio cuento, porque aún ese cuento que te contás de lo que sucede, si te sirve, puede no ser también. Pero si vos lo elegís y te hace bien, vas avanzando. Eso es lo que tiene la mente, el pensamiento. Tanto si lo crees o no lo crees, estás en lo cierto. Elegí los pensamientos que querés para lo que querés crear. Claro, esto va muy en sintonía con esto de que también muchos escuchan en el fútbol. En el fútbol, por ejemplo, está esta cuestión de que un equipo, un entrenador, no puede hacer jugar a un equipo de una manera si no está convencido de que es la manera que le gusta o de que es la manera en que siente el fútbol. Y esto hablando de fútbol, que te hablo de fútbol porque vos sos futbolera y has trabajado mucho en Sí. fútbol. Y seguramente mucha audiencia que también interpreta esto. Digo, esto de que mi equipo no va a jugar de una manera en que yo no lo sienta, o no va a jugar bien, no lo voy a poder hacer rendir, si lo quiero hacer jugar de una manera en que yo no lo interpreto al fútbol. O sea, no puedo hacer funcionar las cosas si no son a la manera en que yo lo interpreto. Por la interpretación de otro o porque a otro le funciona, no quiere decir que me tenga que funcionar a mí. No, tal cual. Pero también, hablando de eso en los equipos y demás, si yo no expreso mi interpretación, si yo no blanqueo lo que quiero de un equipo, si yo no lo pongo en la mesa, lo que hago es que pretender un resultado en base a expectativas que nunca dije. Y ahí aparece la frustración. Entonces viene un técnico con ideas que las cree, está convencido o las vio de algún lugar, pero no está convencido y no las expresa, pero pretende que el equipo juegue como él espera, y ahí nos salteamos un montón de escalones. Y en lo que vos decís, la pasión tiene que estar presente. Y en esa fórmula futbolística, por llamarlo de alguna manera, tenés que estar vos. Porque cualquiera baja una fórmula o una teoría de cualquier lugar. Pero la experiencia con tu esencia y tu autenticidad es la teoría más poderosa que puedes construir. Bien, bien, fuimos al fútbol. Y porque se compara con la vida. Todo es un Eh, juego, todo es un juego. todo es un juego, todo es un juego, verdaderamente, todo es un juego. Sí, ¿por qué a algunas personas nos pasa, en algún momento a todos nos ha pasado, de creer que las cosas que pasan nos pasan a nosotros y a otras no? O los otros pueden y yo no. Siempre buscamos en el exterior esa frustración que nos genera no poder hacer algo que vemos a un otro o otra haciéndolo. Digo, ¿por qué hay esa creencia de que las cosas me pasan a mí o no me pasan a mí y sí a otros?
Wow. En eso que te escuchaba decir, se me hace la imagen de alguien desde un lugar de victimización, o sea, desde un lugar también de no merecer que eso que le sucede a otro también te suceda a vos. Ahora, ¿por qué él lo logra y yo no? Yo creo que la clave ahí no tiene que ver con querer lograrlo, sino con creer que podés lograrlo. La diferencia está en lo que crees de vos. Y ahí es donde hay también otro espacio muy importante que es preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo creo de mí? Y hacer ese ejercicio. Porque todo lo que yo crea de mí me va a predisponer a hacer cosas y a otras no. Lo que yo crea de mí me va a habilitar posibilidades y me va a cerrar otras. Pero como lo que creo de mí también es una construcción mía en el lenguaje, es una fijación de mi infancia, de mi crecimiento, de las personas con las que me rodeé, de lo que escuché que me dijeron, de lo que me dijeron todo el tiempo, de lo que te dijo tu papá, tu mamá, tus amigos. Entonces, fuimos como esponjas incorporando todo eso, formando nuestra persona y así nos fuimos moviendo. Hasta que en un momento llega esto de decir, che, pero ¿por qué yo no puedo hacer lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace que yo no? Y para mí lo más importante es empezar por eso. ¿Qué es lo que esa persona cree de sí misma y qué es lo que vos crees de vos? ¿A qué le tenés miedo? Esos miedos son reales. La mayoría de los miedos son imaginarios. La mayoría de los miedos tienen que ver Ujú. cosas que no hiciste. Y no se trata de que lo hagamos sin miedo, no. Hacerlo aún con miedo. Y ahí aparece la valentía. Y ahí, después de que das ese salto hacia eso que creías que no podías hacer y te mirás y decís, wow, mirá lo que hice. Y una vez que lo hiciste, es seguir haciendo más de eso. Seguir Claro. ayudándote a cambiar y eso sucede tomando riesgos, pequeños riesgos. ¿A qué le llamo riesgo? A hacer esas cositas que te generan incomodidades, a hacer eso que no harías, pero no hablo en un nivel del 1 al 10 de un 10, no, empezá de a 2, 3, 4, empezá a hacer cositas que no harías. Entonces lo que Ujú. sucede cuando en la acción te ves capaz de hacer eso que no pensabas, es que empezás a creer en vos, en tu capacidad de acción. Y aumenta tu confianza, tu imagen se modifica, y eso también impacta en lo corporal. ¿No viste? Cuando alguien hace algo que no pensaba que podía hacer, que hace como, wow, mirá lo que dice, se sorprende. Totalmente. Entonces, hace más de esas cosas que no te animás, porque crees que no podés, porque qué van a decir los demás, porque ya estoy grande. No, creencias. Y no digo que lo tengas que hacer, pero si lo querés hacer, probá, hacelo. Claro, o sea que acá estamos hablando, cuando hablamos de valentía, no hablamos de la ausencia del miedo, sino de No, hacer a pesar de el miedo de hacerlo igual. ¿Verdad? Porque si no, no habría valentía si uno no vence el miedo. Y exacto, el o miedo, anda por lo con el general. miedo. Anda con el miedo, ni siquiera lo venzas, o sea, pobre miedo. Todas las emociones tienen un mensaje, te están diciendo algo, hay algo que es importante, aparecen. Entonces ahí también hay algo fundamental. Cuando aparece una emoción, escuchar qué es lo que te está queriendo decir. ¿Por qué siento miedo? De algo te está protegiendo. Entonces cuando empezás a tener esa conversación, te das cuenta al verbalizarlo y al sacarlo de tu mente que eso que no es tan grave. Entonces lo corremos y lo hacemos. Con miedo, sin miedo, como sea. Pero la experiencia en la acción te empieza a constituir de otra manera distinta y eso que creías de vos se modifica. También he escuchado y he leído, eh,
que las decisiones que tomamos y que creemos que las pensamos y las racionalizamos tanto y tomamos decisiones racionales, en general son emocionales y la tomamos con el cerebro límbico y tomamos las decisiones de acuerdo a la emoción que tenemos y después las justificamos con la razón. Entonces, Claro. claro, ahí está en donde vamos tomando decisiones a partir del miedo, a partir de la angustia, a partir de distintas emociones que en realidad hacen que nos constituyamos en seres emocionales. Va por ahí, o sea que lo que hay que tratar de, si se quiere, controlar o gobernar o inducir hacia donde queremos, es la emoción que sentimos. O sea, esto que estamos hablando, el miedo, lo tenemos que llevar para donde queremos nosotros, no para donde quiere él. Si a nosotros nos parece bien ese cambio o esa acción, llevemos al miedo con nosotros. Por ahí es. Sí, tal cual. A ver, todo es una conversación. La emoción aparece para algo. Bueno, a ver, conversá con esa emoción. Pero además somos seres emocionales que racionalizamos la emoción. Eso que vos decías recién, salimos disparados por una emoción y muchas veces tomamos decisiones o hacemos cosas que después cuando paramos, y ahí está la clave, cuando paramos y vemos el impacto de nuestro comportamiento impulsado por una emoción, decimos, mirá la que me mandé, ¿para qué hice esto? Pero ahí fuimos impulsados por el instinto y por la emoción que no fue gestionada desde el pensamiento. Y eso se aprende y eso se entrena. Y eso sucede cuando empezamos a sentirnos, a escucharnos y a reconocernos. Y eso es lo que se le llama la gestión emocional, la inteligencia emocional. Empezás a darte cuenta el nivel emocional que tenés si estás enojado y le metes pensamiento y te enojas mucho más y le metes mucho más pensamiento y ahora tenés bronca y le metes más pensamiento y ahora tenés ira y le tenés más pensamiento y salís disparado a tomar una decisión desde ese lugar, el resultado no va a ser el mismo que si te diste cuenta que te estabas enojando y que desde el enojo no era funcional tomar una decisión y parás a gestionarte, a intervenirte. Porque reconoces que en ese momento esa emoción no te está sirviendo de aliado, por decirlo de alguna manera. Lo que hacemos ahí es graduar la intención emocional. Y eso se logra con la escucha. A ver, nos la vamos a mandar, sí, 500 veces. Pero si aprendemos a parar, quizás obtenemos mayor información y tomamos mejores decisiones. Perfecto, perfecto. O sea, decisiones emocionales, pero controladas. Siempre hay Tenemos que emoción. Sí, aprender a controlar y a ocupar ese espacio, ese 2% que funciona continuamente, como dicen la neurociencia, que no esté todo el ocupado con la emoción, 2%. porque si no nos mandamos una macana, tomamos una decisión enojado, o a veces por demás de contento, por demás de alegre, También. eufórico, tomamos una decisión y nos gastamos toda la plata que tenemos en el bolsillo porque queremos festejar y al otro día no tenemos para comprar el pan. Te iba a decir eso, sí, dale, dale, dale. Claro, Uy, después al otro día decís, ¿qué hice? Claro, me estabas la gasté guiado toda. por esa emoción de alegría. Por eso, ningún extremo está tan bueno. A ver cómo gestionamos la brecha, tomamos una decisión, pero todo es emocional, absolutamente todo, no podemos separar lo emocional. Pero podemos Bien, entrenar la mente para que ayude al cerebro a jugar en nuestro favor. Ya que hablábamos bien. de fútbol. Ya que hablábamos de fútbol y de pensamientos, que lógicamente ocupan un lugar, que todo esto que estaba diciendo, tremendamente importante, porque en definitiva es lo que nos decimos, ¿verdad? ¿Qué papel ocupan los pensamientos en toda esta cuestión de construirnos, Y digo? protagonista 100%. Estamos todo el tiempo con pensamientos, conversando con nosotros mismos, conversando, teniendo conversaciones, simulando situaciones, pensamientos que van y vienen. Todo el tiempo estamos pensando. Y también tenemos la posibilidad de elegir qué pensamientos
sostener y repetir a lo largo del tiempo. Hoy, mientras conversaba conmigo mismo sobre el encuentro de esta noche, yo hace 1 año y medio hice un gran trabajo con el tema de los pensamientos. Y lo que hice es como hacer una limpieza de pensamientos. ¿Qué es lo que más estás pensando en el día? ¿Cuál es la palabra con la cual te despertás a la mañana? ¿Cuáles son las palabras que te decís cuando te vas a dormir? Todo, palabras, gestos, por ejemplo, la queja. ¿Todo el día te estás quejando? Haz de cuenta que esas palabras que dibujan la queja es un alimento. Eso es lo que con eso te estás alimentando. Los pensamientos tienen una carga energética, un pensamiento dibuja una imagen, una emoción. Ahora, llevémoslo a los pensamientos extremadamente pesados, pongámosle negativos si queremos decirlo como positivo o negativo. ¿Te llevarías a tu boca algo podrido? ¿Le darías a alguien de comer algo en mal estado? ¿Algo que le haga mal? Con los pensamientos pasa lo mismo. Entonces, es el contenido y la calidad de tus pensamientos la clave. Y ahí todo tiene que ver con la escucha. Presta atención a cómo te hablas. Presta atención a qué pensamientos tenés. Pregúntate cómo estás pensando. O sea, pensá cómo pensás. Bien, cosa que no nos enseñan en la escuela. No. Aprender a pensar. Aprender a No, pensar no en el sentido del repetir. claro, no nos enseñan a aprender a conocernos, a aprender a reconocer cuáles son nuestros pensamientos, a reconocer nuestras emociones, a reconocer que pensar en qué pensamos. Y en toda esta cuestión, como vamos a tener otros encuentros de Red de Bienestar, no los vamos a agotar todo hoy, pero sí No. Ir por este lado que estamos construyendo y que vos estás divulgando con tanta claridad y que vamos charlando. Digo que en este contexto inédito, mundial, de una pandemia que nos llevó a tomar decisiones digamos, a establecernos en lugares donde antes no estábamos, a hacer cosas que antes no hacíamos. En definitiva, fue un cambio. Para algunos fue, como dijiste al principio, de manera positiva, para otros fue angustiante, para otros están esperando que esto termine. Digo, ¿qué le podemos decir desde ahí es difícil hablar en general, porque es lo que estabas diciendo, ¿no? Cada uno piensa, pero ¿qué le podemos decir a un cuerpo colectivo sobre esta cuestión? ¿Hacia dónde nos enfocamos a partir de todos estos cambios? ¿Qué debe de hacer cada uno, en todo caso, para poder sobrellevar esta cuestión? ¿Hay algo desde el coaching que se le pueda aportar a esto? A ver, partiendo de la base que mi realidad está construida por mis pensamientos y por mi interpretación de lo que sucede, ahí es el primer paso donde tengo que parar y sentir cómo me siento con lo que estoy viendo, con lo que estoy observando. Ejemplo, yo en esta pandemia elegí no llenarme de información que sabía que me metía desde el pensamiento en preocupaciones, en miedos, en temores, etc. Entonces, al principio de todo esto solo miraba los informes oficiales y demás, y después no miro televisión, o sea, no miro noticieros, no miro cosas que aunque no lo estemos mirando, me da risa mi mamá, yo le digo, no mire más noticiero, no, me dice, pero está prendido, no lo veo, pero lo escuchás. Toda esa información ingresa, toda esa información se asimila.
toda esa información te crea una realidad ¿de qué? De miedo, de temor, de crisis, de carencia, de caos. Entonces, prestar atención a qué estamos incorporando. Prestar atención a qué conversaciones tenemos. ¿Qué es lo que hablo siempre cada vez que voy, no sé, al almacén? ¿Qué es lo que estoy hablando todo el tiempo con mi grupo de amigos? ¿Y cómo me hace sentir eso? Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar las conversaciones, empezar a tener conversaciones que nos abran posibilidades, que nos ayuden a creer que existen posibilidades, te diría también a que hay esperanzas y a que siempre podemos hacer algo. A aprender a pedir ayuda en este momento, pedir ayuda, poder pedir, es fundamental. Poder pedir una conversación, poder pedir un mensaje, poder pedir lo que sea. Pero para mí, en esta situación, es prestar mucha atención a qué nos estamos contando sobre lo que sucede y qué cosas estamos tomando como ciertas y verdades y no las cuestionamos. Entonces, si mi realidad no está siendo como quiero que sea, sí entiendo, hay un contexto, hay una situación, sí, existe. Ahora, el contexto no te determina, te puede condicionar algunas cosas, pero vos también podés modificar ese contexto. Yo Creo te vi trabajar, sí, disculpa, te vi trabajar mucho o te vi trabajar con jugadores de fútbol, por ejemplo, volviendo al fútbol, tratando de salir con algunos muy puntualmente, que los conozco, poder salir de situaciones difíciles propias de la profesión y propias sí, del desarrollo del deportista en formación, y después esta cuestión, este conflicto de llegar y no llegar, o de estar a la puerta de llegar y no llegar y volver y tener que jugar después en un nivel inferior. Digo, trabajar la cabeza o trabajar los pensamientos sobre todo para poder fortalecerse y poder hacer o decididamente lograr que no decaiga y que no caiga en un pozo que lo frustre para siempre. Digo, esa cuestión. Qué difícil debe haber sido en este tiempo, Romina, en donde donde justamente hubo actividades, y hablo de jugadores de fútbol porque eso es lo que trabajamos, pero sí, también en otras actividades en donde no había posibilidades de mostrar nada. Digo, claro. debe haber sido un trabajo duro con la cabeza o con los pensamientos de ese tipo eh, de individuos con esa problemática. La diferencia la están haciendo y las hicieron los que utilizaron ese tiempo para potenciarse, los que utilizaron ese tiempo para mejorar, los que siguieron entrenando, a opuesta a otros que esperaban que vuelva a la normalidad. Y la verdad es que no volvemos a una normalidad, quizás construyamos una nueva normalidad. Al principio me pasaba que estaba a la espera, bueno, no, esperemos a que esto termine, que volvamos como antes. Y entiendo que lo decimos, es una forma de decir, pero ahí también tenemos que prestar atención. Hay muchas formas de decir que impactan y que generan una creencia. Porque si yo todo el tiempo estoy diciendo, no, bueno, lo que pasa es que cuando esto termine, lo que pasa es que cuando volvamos a la normalidad yo voy a poder, y no sabemos, eso es incierto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este momento? ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que tengo? Y conectado con tu pasión, en el caso de los futbolistas, muchos utilizaron ese momento para seguir entrenando como podían, con lo que podían. Pero la diferencia fue que cuando esto se abrió y empezaron a jugar, esos jugadores estaban listos, estaban preparados, no estaban tan trabados, por decirlo de alguna forma, a los otros Es, que esperaban a que vuelva a la normalidad. Y en la espera no hay transformación. claro, y esto lo podemos proyectar en muchísimas otras actividades, ¿no? En todo. Que también no esperemos.
volver a la normalidad para volver a arrancar. Está porque se oxida la máquina. Claro, es que no volvemos. Claro. Yo eso lo uso mucho. A ver, ¿volvés? ¿Volvés? No, no volvemos. Eso quedó atrás. Entonces, si no volvemos, ¿qué estamos esperando? Si no existe en el tiempo volver atrás. Pero lo decimos todo el tiempo y nos convencemos. Eso nos hace quedar quietos, a la espera. Nos pusimos re intensos ahí. Y lo que menos tenemos que hacer es esperar, pero nosotros vamos a esperar. Vamos a esperar el próximo miércoles. Así es. Y vamos a plantearnos otros desafíos con esto para poder seguir movilizando esta cuestión del cambio que signifique una mejora en el bienestar. Acá no estamos hablando que cambiemos todo. El cuadro no lo cambio porque está muy lindo. No lo quiero cambiar, lo quiero dejar ahí. Claro. Entonces, esa es la cuestión. Buscar movilizar el cambio de una persona, de una familia, de una casa, de una comunidad. Qué importante sería que el cuerpo social también modifique algunas cuestiones que a veces no lo dejan avanzar y cambie en el sentido de, cuando hablamos avanzar, no estoy diciendo ser más modernos, no, estamos diciendo ser más felices, ¿verdad? Exactamente. El bienestar, el bienestar. Tener bienestar. Porque a veces la el avance decía, el avance se emparenta o se quiere asociar a lo material, al modernismo, y a veces, y creo que no a veces, sino siempre, el avance de una comunidad es hacia el bienestar, hacia la calidad de vida. Exacto, calidad de vida, bienestar. Y todo el tiempo podemos reinventarnos, y cambiar no significa que pierdas algo, no. Podés tomar eso que querés y reinventarlo y adaptarlo, y es un cambio. Y aparte estamos cambiando todo el tiempo. Por eso tiene que ver con la idea que tenemos del cambio. Todo el tiempo estamos cambiando. ¿Por qué le tenemos miedo? Eso es otro capítulo. Pero bueno, ya que dijiste que seguimos el miércoles que viene, por ahí los que vean este video, lo que lo estén viendo, lo que los vayan a ver después, pueden dejarnos preguntas, comentarios, lo que sea, y construir entre todos una temática de interés para el próximo miércoles, y la desarrollamos. Que todo sensacional. Y si alguno me pregunta algo por la calle, lo anoto y después todo. te lo transmito el miércoles que viene. Me lo pasas. Bueno, Romina, muchísimas gracias por esta noche, por tu aporte, y seguimos el miércoles que viene en el mismo horario y por el mismo medio, por el mismo medio, por el vivo de Facebook. Te mando un beso grande, no sé si te queda algo por decir. No, que estoy a disposición. Si alguien quiere conversar conmigo, me puede mandar un mensaje, después podemos poner mis datos ahí. Estoy disponible, me gusta, así que el que necesite algo, el que quiera algo, me puede buscar, que aparezco. Y por las redes ahí están en Instagram, en Facebook, en todas las redes, y después también vamos a poner tu contacto, si querés, tu contacto telefónico. Sí, obvio. Un beso. Nos estamos viendo. Saludos a todos. Nos vemos.